Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una edición más de su programa SEI en Contexto, un programa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias que es auspiciado a su vez por la Fundación Espinosa Arru García. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar sobre el paquete económico del 2016, un paquete que está en discusión en el Congreso, pero que muestra ciertamente pues hacia dónde, cómo está viendo las cosas el gobierno federal y qué es lo que está percibiendo de cómo enfrentar los problemas que traemos, que hay en la economía mundial. Y bueno, para esto pues es un trabajo interno aquí del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, en el que participan el doctor Marcelo de la Jara, director del área de crecimiento económico y mercado laboral. Marcelo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y también el maestro Enrique Díaz Infante, quien es director del área del sistema financiero y protección social, pues muy vinculado con este tema también macro. Muchas gracias, Enrique, por la invitación. Bueno, pues tenemos el paquete que presentó el presidente, el Ejecutivo. Vemos ciertos cambios, ¿no? de cómo se veía la perspectiva hace un tiempo y qué es lo que se tiene ahora. ¿Cómo podríamos caracterizar inicialmente, Marcelo y Enrique, este paquete económico que presenta el Ejecutivo apenas al Congreso? Bueno, brinda una perspectiva sobre muchas cosas. Este paquete en particular, yo lo que destacaría es que por un lado hay cierto optimismo respecto de lo que va a pasar con la actividad económica el próximo año. Se está esperando que el año que viene la economía crezca a un ritmo un poquito más elevado que este año. Y eso se basa en tres premisas básicamente: que la economía de Estados Unidos va a seguir creciendo y tal vez se consolide la recuperación que se han visto en este último trimestre. También una perspectiva de que la plataforma de producción de petróleo pues, se va a estabilizar, no va a seguir disminuyendo, y una mejoría en la demanda interna. Básicamente esas son las tres premisas sobre las cuales se ha construido el escenario, del próximo año para el crecimiento. Eso lo lleva al gobierno a pensar de que va a tener un incremento en sus ingresos tributarios de 2.3%, con lo cual esa es la parte optimista del programa, del paquete. Ahora, esta perspectiva no descarta una reducción del gasto, que en el total, del gasto total neto va a ser de 1.9%, y que en el gasto programable va a llegar a 5.8%. Es decir, esto se hace a pesar de esa visión relativamente optimista, se hace un ajuste en el gasto, lo cual lleva también a reducir el déficit. O sea, es como un ajuste bastante calibrado, diría yo, de cifras pequeñas, pero que creo que lo que llevan es a alinear un poco las finanzas públicas, al menos los flujos de finanzas públicas, con el contexto un poco de incertidumbre, ¿no? Es decir, previniendo que si bien el escenario optimista se puede dar, también puede haber algunos problemas. Entonces el ajuste en el gasto creo que es oportuno, ¿no? Principalmente dado la situación de los ingresos petroleros, ¿no? Entonces, por el lado de los ingresos tributarios, una mejoría; por el lado de los ingresos petroleros, no mucha, y eso es lo que lleva un poco a este balance, ¿no? A la baja del gasto público. ¿Tú cómo lo ves, Enrique? ¿Cómo ves este paquete? Yo vería que es un paquete prudente y un gobierno sensato que está ajustando a unas expectativas un tanto optimistas que tenía a principio del sexenio. Si vemos lo que era el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, ahí establecía que una expectativa de crecimiento para 2016 de 4.9%. Y ahora vemos que pues, la expectativa para el próximo año es de entre 2.6 y 3.6% el PIB. Entonces, sí es casi de la mitad lo que estamos creciendo, y aunque es bueno y en un contexto mundial
es mejor aún porque no está creciendo mucho la economía mundial. También es cierto que es insuficiente para lo que requiere México. La OCDE ha señalado que, dado el crecimiento demográfico y la incorporación al mercado laboral de más jóvenes, se debería estar generando 1 millón de empleos, y el crecimiento que vamos a tener es claramente insuficiente al respecto. Entonces, crecimiento, pues sí vamos a tener entre 2.6 y 3.6%, pero es insuficiente para lo que necesitamos. Será, digo, quedémonos un momentito con esa cifra, porque en esto de los pronósticos, la Secretaría de Hacienda pues no ha sido específicamente muy atinada, digamos, y tampoco el sector privado, tampoco otros analistas le han pegado más cerca de lo que hubieran querido. Sin embargo, sí han sido un poco más sensatos en estos otros, en decir, bueno, el crecimiento no va a ser tan alto, y más bien al final llega la Secretaría de Hacienda, bueno, ya bajo. Hasta el Banco de México le gana, ¿no? Le gana en esas proyecciones. ¿Realmente 2.6 a 3.6 es sensato, Marcelo, para el año próximo? Bueno, es que esa es una de las cifras que realmente están en cuestionamiento, ¿no? Porque el contexto mundial es de mucha incertidumbre, mucha incertidumbre. De hecho, entre los riesgos que se mencionan en el paquete económico, se mencionan riesgos, y los riesgos es que efectivamente son todos por el lado del crecimiento. O sea que dependiendo qué va a pasar con China, dependiendo cómo se solucione la cuestión de Grecia y de Europa, dependiendo de si suben o no suben las tasas de interés en Estados Unidos, que va a tener un efecto bastante imprevisible sobre la actividad económica, y también dependiendo de finalmente qué pase con la producción industrial en Estados Unidos. Hay mucha incertidumbre sobre eso. En este paquete todos los riesgos, todos, están puestos sobre el lado real, sobre el lado del crecimiento económico. Entonces, precisamente, si hay una cifra que está sujeta a mucho riesgo, aquí es esa. Bueno, si eso es riesgoso, porque si eso no sucede, digamos, si no tenemos el 2.6% por lo menos de crecimiento, sí tendríamos una situación distinta, es decir, los ingresos tributarios serían menores, por lo tanto habría que ajustar más el gasto si es que no se quiere aumentar el déficit. Digamos, ahí sí es muy sensible, ¿no? Ese dato Sin duda. a lo que deba de suceder. Ahora, estamos en una coyuntura también compleja, Enrique. ¿Tú cómo lo verías eso? Bueno, a ver, yo creo que lo que la Fed no dio luces, como yo había esperado, al menos para mitigar la volatilidad en cuanto al inicio del proceso de aumento que se ve que va a ser un ciclo alcista de tasas de interés. No nos resolvió esa duda. Entonces, esperamos que se resolviera el 17 de septiembre, no se resolvió, entonces la volatilidad va a seguir. La variable del petróleo, pues tratamos de estabilizar ya con las coberturas, pero pues ahí también tenemos algo incierto, el tema del petróleo. Si vamos a lograr, bueno, no es tan incierto, sabemos que la plataforma, que a la producción petrolera no vamos a poderla ampliar en el corto plazo, y bueno, pues habrá que ver para subsecuentes años cómo va a estar el precio, pero bueno, sabemos que ahí ya se cerró en 50 pesos, creo, o 49 50 dólares por barril. Entonces esa variable ya está. Pero respondiendo a tu pregunta, Enrique, la volatilidad va a ser la constante. Entonces los criterios de política económica anunciados por la Secretaría de Hacienda suenan sensatos, pero hay muchas variables, mucha incertidumbre en el contexto mundial. Y China, vamos a ver, o sea, yo creo que tenemos que hacer la lectura de lo que pasó en la FED, a la luz de lo que la FED ve con China. O sea, como todavía no saben qué va a acabar esa historia, si se va la crisis que tienen en el mercado bursátil, su caída en la producción, va a su seguir. Depreciación, ¿no? Su depreciación es una cuestión preocupante para la FED, entonces prefiere en este momento no mover su tasa de referencia. Entonces esa también es una variable que vamos a ver cómo acaba China. ¿Tú cómo ves esta parte, Marcelo, de efectivamente esta volatilidad? Ya decías tú, y coinciden los dos en que está presente, y ante esa volatilidad pues se ve un presupuesto en principio sensato por parte del gobierno. ¿Qué nos está diciendo entonces
digamos, sensato, el 2.6 es sensato, ya yéndonos a la cota inferior. Bueno, para ver dónde quedaría, digamos, un promedio, si el crecimiento esperado es el promedio del crecimiento de los últimos 20 y tantos años, México ha estado creciendo aproximadamente entre 2 y 3%. O sea, el crecimiento del PIB de México en los últimos 30 años en promedio ha sido entre 2 y 3%, el agregado, per cápita por debajo del 1%. Entonces, digo, es como que estamos como se dice en inglés, business as usual. Si no crecemos más del 3%, estamos a la velocidad que veníamos creciendo en los últimos años. No habría nada extraordinario por ese lado. Y no se ve necesariamente algo súper extraordinario. No. Digamos, el trancazo ya lo absorbimos el año pasado con la caída del precio del petróleo, ¿no? Digamos que sí se... Bueno, eso sigue siendo una rémora, ¿no? Es una rémora que está ahí, sí. Y el trancazo también, los contribuyentes con la reforma fiscal. O sea, eso a las finanzas públicas le benefició en cierta medida, pero también afectó el mercado interno en cierta medida. Entonces, ¿por qué no desglosamos esa parte o despellejamos un poquito ese tema en el corte próximo? Tenemos que irnos a un corte ahorita. Entonces regresamos con ustedes en SEI en Contexto. Bueno, pues con este tema que no es así tan sencillo. Vamos a tratar de desmenuzarlo. Gracias.